Tercera clase de derecho comercial, entonces. Seguimos con sociedades y ojo, lo que vamos a ver hoy sobre sociedad anónima sigue siendo una introducción al tema de sociedad anónima. ¿Mm? Yo les había dicho, hay mucho más después para profundizar sobre sociedades anónimas. Si a alguno le sobra el tiempo y tiene ganas de ir leyendo más sobre sociedad anónima, puede descargar de internet la ley 19550 y leerse toda la parte de sociedad anónima. Pero quédense tranquilos que en futuras clases lo vamos a ir viendo. Hacemos hoy la introducción al tema, viendo todo lo que está en el apunte sobre sociedad anónima, pero es solo una introducción. A ver, sociedad anónima. Habíamos dicho, se ve ya en pantalla, ¿no? Sí, sí. Habíamos dicho que una de sus principales características es que su capital se divide en acciones. El tema de las acciones es un tema eh, famoso en todo el mundo. En todo el mundo tienen el mismo nombre, acciones. Es más, la sociedad anónima de algunos países en realidad se llama Sociedad por Acciones. Sigue siendo la abreviatura Sociedad Anónima. Mientras que en la SRL el capital se dividía en cuotas sociales. Las acciones, dice el apunte, le confieren al socio la calidad de accionista. Es decir, que cualquiera de nosotros que compre, aunque sea una mínima cantidad de acciones de una sociedad anónima, nos convertimos en accionistas. Porque las acciones en grandes cantidades, el primer mercado en el cual se compran es en el mercado de valores y bolsa de comercio, que es un tema que vamos a ver pronto. Pero hoy en día se pueden comprar acciones a través del home banking de cualquier banco. O sea que uno podría comprar acciones para invertir. Y uso la palabra invertir desde un punto de vista jurídico, ¿eh? Porque los que cursan conmigo macroeconomía, invertir no es comprar acciones, invertir es comprar bienes de capital. La compra de acciones sería para ahorrar. Pero entonces nos convertimos comprando unas acciones de Clarín, nos convertimos en un socio, en minoritario seguramente. Confiere al que las compra la calidad de accionista. Ahora, ¿qué debe figurar en el contrato de una sociedad anónima? Debe figurar, primero deben figurar todos los datos que habíamos visto en la primera clase, cuando recuerden que el artículo 11 de la ley 19.550 lo tienen todo detallado en uno de los primeros apuntes, los datos de los socios, el nombre de la sociedad, el objeto social, o sea, a qué se va a dedicar, el domicilio social, todo eso es común a todos los tipos de sociedades. Pero en especial en una sociedad anónima debe figurar en el contrato social en cuántas acciones se divide el capital social, qué clases de acciones son, porque ya veremos cuando profundicemos en sociedad anónima que puede haber distintas clases de acciones. Y en ese contrato va a tener que especificar cómo se suscriben las acciones y cómo se integran. Habíamos dicho que lo mismo es igual que en la SRL, al constituir la sociedad anónima, las acciones deben ser suscritas en su totalidad. No se puede suscribir, perdón, no se puede constituir, no se puede constituir una sociedad anónima cuyo capital se divida en 1000 acciones y suscribir solamente 700. El capital social debe ser totalmente suscrito al momento de constituir la sociedad. Lo que sí la ley permite es plazos para la integración. Entonces, dice que los socios en el contrato fijarán de qué manera y en qué plazo se integran las acciones. Dice, la ley permite, al igual que en la SRL, integrar un mínimo del 25% en efectivo y el resto en un plazo de hasta 2 años.
los socios pueden poner en el contrato que el resto del plazo no será 2 años, sino que serán 6 meses. La ley pone un plazo máximo de hasta 2 años para integrar el resto. Eso si los aportes son en efectivo, porque si los aportes son en especie, al igual que en la SRL, se deben integrar en su totalidad en el momento de la constitución de la sociedad. Interrúmpanme, por favor, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Una consulta, Juan. Sí. ¿Se puede, en este caso, es posible integrar la sociedad con un pasivo? Se puede integrar, por ejemplo, con un rodado que esté prendado, entonces vos integrás un activo que en parte tiene un pasivo. Si el rodado vale 500.000, pero hay una prenda, hay una deuda de 300.000, 500.000 de activo menos 300.000 de pasivo, en realidad estás integrando 200.000. Y se puede. Por eso a veces he visto asientos en contabilidad donde en el asiento inicial tenés una serie de cuentas de activo en el debe, tenés alguna cuenta de pasivo en el haber, y activo menos pasivo te da el patrimonio neto inicial, que es el capital. Sí, sí, sí. Bien, gracias, Juan. No, por favor. Acá les remarqué, porque esto lo habíamos dicho, pero lo reiteramos porque es un concepto muy importante, que la responsabilidad de los socios o accionistas ante las deudas de la sociedad está limitada al capital suscripto. Limitada al capital suscripto. No hay límite de socios o de accionistas, sí había un límite de 50 socios en la SRL, y vamos a ver un poquito lo que dice el apunte sobre los órganos de gobierno de la sociedad anónima. La sociedad anónima, al igual que la SRL, tiene 3 órganos de gobierno. El directorio, que es el responsable de la administración, la asamblea de accionistas, que es el órgano soberano, el que toma las decisiones sociales, y el síndico, que es el órgano de contralor interno. Pero antes de explicarles cómo es el juego, cómo son las relaciones entre estos 3 órganos, el directorio, la asamblea de accionistas y el síndico, quiero repasar un poquito lo que dice el apunte por si tienen después alguna duda. Dice que el organismo de administración es el directorio está encabezado por un presidente y el presidente es el representante legal de la sociedad anónima. Los integrantes del directorio son elegidos por la asamblea de accionistas. La fiscalización interna está a cargo de un síndico, y esto es importante porque, a ver, me detengo un segundo. En las sociedades hay una fiscalización interna, un control interno. La fiscalización interna tiene como función controlar al órgano administrativo, ¿sí? Para que los integrantes del directorio no cometan irregularidades y en la administración de la sociedad estén estafando a los accionistas. Entonces, la principal función del síndico como órgano de control interno es controlar al directorio. Pero así como hay una fiscalización interna, privada, interna o privada se llama, de la empresa, las sociedades anónimas están sujetas a una fiscalización externa, una fiscalización estatal por parte del organismo en el cual se inscriben. Recuerden que todas las sociedades comerciales, SRL, anónima, sociedad colectiva, se deben inscribir en el registro público. Nacen como personas jurídicas, no olvidemos eso, recién cuando su contrato social se inscribe en ese registro público. Y ese es el organismo estatal de contralor, que controla la legalidad de ese contrato social. Pero acá viene una división importante. Hay sociedades anónimas que se llaman sociedades anónimas cerradas porque sus acciones no se cotizan en la bolsa, no hacen oferta pública de sus acciones en la bolsa, son la mayoría. Pero hay
algunas sociedades anónimas, sobre todo las más grandes, las más conocidas, qué sé yo, se me ocurre ahora Molinos, el Grupo Clarín, Unilever, algunos bancos que son sociedades anónimas, que cotizan en la bolsa, Ford, que cotizan en bolsa, es decir, que hacen oferta pública de sus acciones. Uno puede a través de la bolsa de comercio o de un banco, como dijimos antes, comprar acciones. Bueno, esas sociedades anónimas que uno puede comprar acciones porque hacen oferta pública de sus acciones, se llaman sociedades anónimas abiertas. Esas sociedades anónimas abiertas no solo deben inscribir su contrato en el registro público, sino que están sujetas al control de otro organismo del Estado, que estoy escribiendo su nombre, se llama Comisión Nacional de Valores, CNV. La Comisión Nacional de Valores es un organismo del Estado Nacional dependiente del Ministerio de Economía, que actúa como organismo estatal de control, pero solo de las sociedades anónimas abiertas, es decir, de aquellas cuyas acciones cotizan en bolsa. Entonces, las sociedades anónimas abiertas tienen obligación de enviarle a la Comisión Nacional de Valores balances trimestrales y anuales. De hecho, si ustedes miran la página de internet de la Comisión Nacional de Valores, en la parte de autopista financiera de la página de internet están publicados los balances de esas sociedades anónimas importantes que cotizan en bolsa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Resumiendo, sociedades anónimas cerradas, que existen miles y miles, no cotizan en bolsa. Sociedades anónimas abiertas son aquellas que hacen oferta pública de sus acciones en la bolsa. La sindicatura es obligatoria como órgano de fiscalización interna solamente en las sociedades anónimas abiertas. Las cerradas, al igual que la SRL, lo pueden tener o no por decisión de sus socios en el contrato social. Es obligatoria la sindicatura para las abiertas. Y esas sociedades anónimas abiertas, además de tener al síndico como órgano de fiscalización interno, tienen a la Comisión Nacional de Valores como órgano de fiscalización estatal, externo y estatal. ¿No los mareé? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió clarísimo, Juan. Pero ¿por qué se debe a que las cerradas no tienen un contralor desde el fisco y las abiertas sí? ¿A qué se debe eso? ¿Por número de accionistas? No, fundamentalmente se debe el mayor control del Estado. No nos olvidemos que el derecho comercial es derecho privado, ¿sí? Pero que el Estado tenga un control sobre las sociedades anónimas abiertas se debe justamente a que hacen oferta al público de sus acciones y para que no engañen al público con lo que nos están ofreciendo. Ahora, la sociedad anónima cerrada no es que no tenga ningún control del Estado. Está el control del registro público, pero que es un control de legalidad, y no nos olvidemos que en cuanto a la parte de pago de impuestos, está el control de la AFIP, y esto es para cualquier sociedad y para cualquier comercio. Lo que pasa que acá a la AFIP no la mezclamos, porque la AFIP no es un organismo estatal de contralor, sino que es el que los controla en cuanto al pago de impuestos. El registro público o la Comisión Nacional de Valores son organismos que controlan no el pago de impuestos, sino la información legal y contable. Y te agrego una cosa más, porque es interesante tu pregunta. Las sociedades anónimas cerradas lo tienen optativo, pero pueden tener una sindicatura, no control del Estado.
pero sí pueden tener, los socios quieren que el directorio esté controlado para tener un informe de cómo actuó el directorio. Es optativo. Bien, gracias, Juan. No, por favor. Asambleas de accionistas. Hay 3 tipos de asambleas. Y recordemos que cada socio no tiene un voto, sino que cada acción da derecho a un voto. Por lo tanto, si hay un accionista que tiene el 40% de las acciones, va a tener el 40% de los votos. Es un voto por acción. Ya veremos más adelante que podría haber algunas acciones que otorguen un voto múltiple, o sea, más de un voto por acción. Pero en principio es un voto por acción. Tenemos una asamblea constitutiva, que es la que se realiza cuando se firma el contrato social y se inscribe en el registro público para constituir la sociedad. Y luego tenemos todos los años por lo menos una asamblea ordinaria, y cuando los socios lo necesiten, asambleas extraordinarias. ¿Qué diferencia hay entre las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias? Los temas que le competen, principalmente. La asamblea ordinaria es la que designa o remueve a los integrantes del directorio. Es decir, por el voto de los accionistas en una asamblea ordinaria, cada 3 años se puede ir cambiando a los integrantes del directorio o darles continuidad, o sea, reelegirlos, y también se los puede echar. El término jurídico es remover. Designar o remover a los integrantes del directorio. También designar o remover al síndico o a los integrantes del Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia también es un órgano optativo de control interno, de fiscalización interna, con funciones casi iguales que las del síndico. Pero la primer función, que la dejé para el final, está en este apunte, es muy importante, porque por lo menos una vez por año, los accionistas se reúnen en una asamblea ordinaria para tratar todo lo que tenga que ver con la marcha comercial de la sociedad y, atención, para aprobarle o no al directorio el balance y la memoria que presenta. El directorio, como responsable de la administración de la sociedad anónima, a fin de año o a fin del ejercicio, presenta el balance general, el estado de situación patrimonial y estado de resultados, la memoria, que la memoria es un informe, suele ser muy largo. Por ahí en internet, si les interesa, a veces pueden encontrar alguna memoria publicada por la empresa. Todo un informe en el cual el directorio explica el porqué de los resultados de su gestión, por qué la empresa tuvo tales ganancias o tales pérdidas. Un informe muy extenso y detallado sobre la gestión del directorio y el porqué de los resultados de ese año. Bueno, ese balance general y esa memoria, que es responsabilidad del directorio presentarle a la asamblea, resulta que la asamblea, cuando se reúne 3 meses después de que se cerró el balance, es la que va a aprobar o desaprobar la gestión del directorio y el balance que presentó el directorio. Y esto es muy importante, porque si lo aprueba, listo, toda la marcha de la empresa sigue. Pero si no lo aprueba, hay que ver cuáles son los motivos, y eso puede dar lugar a denuncias, por ejemplo, por mal desempeño o hasta por fraude de los accionistas hacia los integrantes del directorio. Tema que vamos a profundizar más adelante. Pero por ahora, por lo menos, nos quedamos con este concepto, y si hay alguna duda me dicen, que es función de la asamblea de accionistas aprobar o no la gestión del directorio y el balance que presenta el directorio. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta ahí? Y los temas que toca una asamblea extraordinaria de accionistas son mucho más grosos, son temas más vitales
para la vida de la sociedad. Fíjense qué especiales que son los temas para que se reúna una asamblea extraordinaria, que se puede reunir en cualquier momento. Decidir un cambio de objeto social, o sea, decidir cambiar la actividad a la que se dedica la sociedad. Transformar la sociedad, o sea, cambiar el tipo social, pasar de sociedad anónima a SRL. Son cambios muy drásticos. Fusionarse con otra sociedad, es decir, por ejemplo, hubo hace muchísimos años, en la década del 80, Ford y Volkswagen Argentina se habían fusionado en una sola empresa que se llamaba Autolatina. Dejan de existir las dos sociedades anónimas y se fusionan en una sola. O lo contrario, escisión, que es la separación de una sociedad anónima en dos sociedades anónimas diferentes. Darle lugar al nacimiento de dos personas jurídicas distintas. La escisión es lo contrario de la fusión. O la disolución de la sociedad, la decisión de darle fin a la vida de esa persona jurídica. Son temas que debe decidir con un quórum especial, que ya veremos en su momento, en una asamblea extraordinaria. Entonces este cuadrito yo lo hice, este cuadrito no está en el apunte, yo lo hice para poder resumir cómo es la relación entre esos tres órganos de gobierno. Fíjense que el directorio es el responsable de la administración. Entonces a fin de año le presenta el balance y la memoria firmada por ellos. ¿Vieron cuando se dice el balance lo firma un contador? No, eso es una auditoría externa. Pero el balance, primero que nada, lleva la firma de los integrantes del directorio, chicos, porque es responsabilidad del directorio. El directorio le presenta el balance y la memoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. La Asamblea Ordinaria de Accionistas, a su vez, recibe de parte del síndico, porque el síndico es el que tiene que controlar la administración y los papeles del directorio. Entonces, la Asamblea de Accionistas recibe el balance de parte del directorio, pero también recibe un informe que elabora el síndico sobre ese balance y sobre la gestión del directorio. Por eso el síndico, en una sociedad anónima, tiene que ser obligatoriamente contador o abogado. Lo dice la ley 19.550. Pues tiene que saber o de normas legales o de contabilidad. Tiene que revisar el balance del directorio y emitir un informe que le presenta a la asamblea de accionistas. Y entonces, ¿cómo termina? ¿Ven? El directorio presenta el balance a la asamblea. El síndico le presenta un informe asesorando a los accionistas si tienen que aprobar o no ese balance. Los asesora. Y la asamblea es la que al final, por el voto de mayoritario de los accionistas, decide si aprueba o no la gestión del directorio y el balance que le presentó el director. Esa es la relación que hay entre los tres órganos de gobierno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entienden las relaciones? Sí. Yo les pregunto, ¿quién es el responsable del balance en una sociedad anónima? ¿Quién es? El directorio. El directorio. ¿Y quién es el que aprueba o no ese balance y la gestión del directorio? La Asamblea Ordinaria de Accionistas. Ok, porque a veces hay muchas confusiones con ese tema. Muy bien, vamos a hacer una breve introducción, porque se nos termina el tiempo, a el tema de las sociedades anónimas controladas, controlantes y vinculadas. Les cuento de qué se trata y en el primer miércoles de junio, cuando nos veamos, seguimos profundizando todos estos temas. A ver, miren, tienen todo un apunte, pero yo hice un pequeño dibujito. Existen muchas sociedades anónimas que son accionistas de otras sociedades anónimas. Por ejemplo, el grupo Clarín tiene la mayoría de las acciones de Cablevisión, de Canal 13, creo que tenía de Polka. Ahora hay unas noticias en el diario de que parece que la quiere cerrar, no sé qué está pasando con Polka.
Bueno, el Grupo Clarín tiene un montón de otras sociedades anónimas. Bueno, esto se llama que hay sociedades anónimas que son controlantes y hay sociedades anónimas que son controladas. La sociedad anónima controlante es la que es dueña de un porcentaje tal de las acciones de la otra que puede tomar las decisiones dentro del directorio y dentro de la asamblea de accionistas. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que Molinos, Río de la Plata, tiene el 55% de las acciones de la Campañola. La Campañola antes era una empresa independiente y luego la compró. Perdón, Molinos no, Arcor, Sociedad Anónima, compró a la Campañola. ¿Cómo la compró? No necesariamente tiene que comprar el 100% de sus acciones, no hace falta. Comprando más del 50% ya la controlo. Porque si yo soy, en el nombre que puse acá, si yo soy Matrix Sociedad Anónima y compro el 51% de las acciones de Canal Sociedad Anónima, con eso ya manejo a Canal Sociedad Anónima, aunque el otro 49% esté repartido entre un montón de pequeños accionistas. El Grupo Clarín tiene apenas el 45% de las acciones de Cablevisión. El otro 55% está repartido incluso entre accionistas extranjeros. Pero si ese otro 55%, imagínense que Matrix es Clarín y Canal es Cablevisión. Clarín es dueño del 45%, pero el otro 55% está dividido en un montón de pequeños accionistas, muchos que están en el extranjero, y que lo único que les interesa a esos accionistas extranjeros es que todos los años le manden su partecita de ganancia, sus dividendos, se llama. Entonces, con tener el 45% ya tengo el control. ¿Se entiende? Para tener el control de otra sociedad, no hace falta tener el 60, 70 ni 90% de sus acciones. Entonces, existe gran cantidad de sociedades anónimas que son controlantes de otras sociedades anónimas. Esta sociedad se llama la controlante y esta es la controlada. Y ojo, digo algo más y escucho sus preguntas para terminar. Porque como recordemos que la responsabilidad de los accionistas está limitada al capital suscripto, entonces también si Matrix es dueña del 51, pongamos, del 51% de las acciones de Canal Sociedad Anónima, podría alguien preguntarse, ¿qué pasa si Canal Sociedad Anónima quiebra, no puede pagar sus deudas, termina despidiendo a todos los empleados? ¿Pueden los empleados de Canal Sociedad Anónima y los acreedores de Canal Sociedad Anónima demandar por las deudas de Canal Sociedad Anónima a la empresa Matrix, que es su controlante? ¿Qué se imaginan? ¿Pueden? Debería ser solidaria en ese caso, ¿no? No, porque dijimos que la responsabilidad de los accionistas siempre es limitada al capital suscrito. Al capital suscrito. Entonces eso es un problema. Es algo que es beneficioso para los grandes capitalistas, Marcela. Claro, así está armada. Claro. Las leyes a veces están armadas para favorecer a los más ricos. Están armadas para favorecer a los grandes capitalistas. Porque de esta manera, grandes capitalistas pueden controlar muchas sociedades, no una como puse acá en el dibujo, muchas, y la responsabilidad de Matrix solo está limitada al capital que le aportó, al capital que suscribió en Canal Sociedad Anónima. Y esta puede quebrar y desaparecer, chau, desapareció, y Matrix no se va a hacer responsable por las deudas que tenía Canal. A lo sumo, Matrix perdió el capital que invirtió en Canal Sociedad Anónima. Claro. Esto da mucho. Una pequeña trampa. ¿Cómo? Una pequeña trampa.
No sé si sí, una pequeña trampa legal. Hay mucho más para hablar de esto. Lo vamos a seguir hablando en futuras clases. Quisiera ahora, si hay alguna otra consulta, responderles. Profe, pero si es por el capital suscripto, Sí, suponiendo que sea un 40% sí. de la empresa que él tenía, de lo que él había aportado, no responde por ese 40% Correcto, Karina, sí, sí. o más. Correcto. En el caso de que Canal, la controlada, termine quebrando y desapareciendo, la controlante perdió el capital que le aportó. Sí. O sea, responde con ese capital. Su responsabilidad está limitada al capital suscripto. Lo que digo es que los empleados que quedaron en la calle, los acreedores a los cuales la controlada les debía dinero y no pudieron cobrar ni siquiera con el cierre, la liquidación y la venta de todos los activos de Canal, y no pueden ni siquiera con eso cobrar, no pueden ir a demandar a la controlante. ¿Mm? Eso sucedió con muchas empresas del grupo Macri, por ejemplo. Dejaron pagando a todos los demás. O sea, es un mecanismo legal para limitar tu responsabilidad y por ahí tener un montón de sociedades controladas, y tu responsabilidad en las sociedades controladas no es ni limitada ni solidaria, es limitada al capital que suscribiste en esa sociedad. ¿De acuerdo? El tema queda para profundizar mucho más. Pueden leer todos los apuntes que quieran de los que tienen y de los que voy a ir enviando, pero vamos a continuar con el tema de sociedades, nos queda también sociedad cooperativa, vamos a continuar en las próximas clases.